vamos a conversar con el señor Guillermo Cochón. Él es director ejecutivo de AGAS, que es la Asociación de Importadores, Distribuidores y Transportistas de Gas Licuado de Petróleo. Y con él vamos a conversar diferentes tópicos, los beneficios del gas licuado en el país y cuál es la realidad sobre el llenado de los tanques o la provisión de gas licuado de petróleo a través de las estaciones de expendio, ya que aquí han llamado tantas personas quejándose al respecto y bueno, él nos va a explicar cuál es la situación y si es cierto que ellos pues están dando la misma cantidad que se marca en los dispensadores. Buenas tardes, señor Cochón. Buenas tardes, Susana, y muchas gracias por invitarme a este tan escuchado y visto programa Gobierno de la Tarde. Sí, primeramente quiero hablar sobre los beneficios que el gas licuado de petróleo ha proporcionado a la República Dominicana desde su llegada al país en el 1954, sustituyendo el carbón y la leña para cocinar. El gas licuado de petróleo, que es un combustible limpio, amigable al medio ambiente y sin efecto de invernadero en su estado normal ni después de la combustión, ha sido el combustible que ha permitido detener la deforestación causada por la tala indiscriminada de árboles que dañaban nuestros bosques y la cuenca de nuestros ríos. Esto después, en el 1966, cuando entraron las compañías distribuidoras nativas y el presidente Balaguer en ese entonces creó el Departamento de Foresta de la Secretaría de Agricultura, prohibiendo los aserraderos y la tala de árboles. Esto hizo que se desarrollara en el país, que estas compañías distribuidoras desarrollaran en el país las instalaciones y envasadoras necesarias para suplir ese programa de regalar estufas y tanquecitos de gas para que en los campos y en los pueblos y en los cinturones de las ciudades se eliminara el uso del carbón para cocinar y se utilizara el gas licuado de petróleo. Hoy en día, esas instalaciones, esas envasadoras, son ya 1.300 envasadoras en todos los rincones del país. En los campos más lejanos que tú te puedes imaginar existe una envasadora de gas licuado de petróleo que es suplida a través de los 500 camiones de transporte que suplen el gas licuado de petróleo en esas envasadoras. Pero no solamente eso es importante, sino que la República Dominicana hoy día tiene una autonomía y una autosuficiencia de suministro de gas licuado de petróleo de 45 días de consumo, porque tenemos la terminal marítima de gas licuado de petróleo más moderna y de mayor capacidad del Caribe, Centroamérica y parte de Sudamérica, que es la de Coastal Petroleum Dominicana en San Pedro de Macorís. Pero no nos detenemos ahí, solamente en los 2,5 millones de hogares dominicanos, donde hemos sustituido el uso del carbón por el gas licuado de petróleo, también preservando la salud de los dominicanos, porque el humo tóxico que despide el carbón en su combustión enferma los pulmones y hoy en día eso ha sido eliminado. Pero también, y más importante, es el uso vehicular. Los 410,000 vehículos que hoy transitan las calles y carreteras de nuestro país a gas licuado de petróleo han reducido la contaminación del medio ambiente de dióxido de carbono, CO2, que emitían cuando eran de gas, de gasolina y de gasoil. Estos son diariamente una cantidad
que preserva la limpieza del medio ambiente, que se sumarían toneladas de dióxido de carbono. Pero esos 410,000 vehículos que transitan por nuestras carreteras y nuestras calles diariamente, reduciendo las emisiones tóxicas que producen la gasolina y el diésel. Con relación a eso, yo quiero felicitar a nuestro presidente Luis Abinader por su sabia decisión de haber lanzado el programa de la sustitución de la gasolina y el gasoil para el transporte colectivo de pasajeros y de carga por el gas natural. Pero hay un tema, el gas licuado de petróleo, que entiendo yo tiene un subsidio que de alguna forma es para el uso doméstico, pero lo usan y se beneficia para el uso vehicular. ¿Eso no es una afectación a la captación del gobierno, del Estado? No, fíjate, no, el gas licuado de petróleo no está subsidiado. El gas licuado de petróleo inclusive tiene el impuesto de ad valorem, que es un 16% del precio de paridad de importación. Pero lo que te quiero decir con relación a nuestra felicitación al presidente por haber escogido un combustible alterno limpio es muy humildemente y con el mayor respeto que merece su alta investidura, solicitarle que incluya el gas licuado de petróleo en ese programa, ya que el gas licuado de petróleo es un combustible tan limpio como el gas natural, con la única excepción de que no tiene efecto de invernadero ni en su origen ni después de su combustión. El gas natural en su forma normal tiene efecto de invernadero, pero el gas licuado de petróleo es más efectivo que el gas natural, porque un pie cúbico, para decirte un ejemplo, de gas natural tiene 1,000 BTU. Un pie cúbico de gas licuado de petróleo tiene 2,500 BTU. Esto quiere decir que el gas licuado de petróleo es contiene 2 veces y media más energía disponible utilizable que el gas natural. Señor Cochón, sobre las quejas de que precisamente hacer más volátil es más fácil de controlar, o en el dispendio algunos centros pueden engañar al usuario, hay muchas quejas en ese sentido. ¿Cómo ustedes aseguran que hay un control de calidad? Tú me hablas del gas licuado de petróleo. Exacto. Sí, sobre ese tema yo quiero terminar porque tengo bastante información importante para el público sobre ese tema. Fíjate, cuando nosotros solicitamos que se incluya el gas licuado de petróleo, es porque nosotros tenemos ya la infraestructura de 1,300 envasadoras y 500 transportes, camiones de gas para suplir el gas licuado de petróleo que requeriría esa demanda. La demanda de gas natural que requerirían esos vehículos nuevos, autobuses y vehículos de pasajeros, habría que construir las estaciones de gas natural e importar los transportes para suplir esas estaciones, con la salvedad de que todos esos equipos de suministro, almacenaje y transporte de gas natural son mucho más costosos que el de gas licuado de petróleo. Y el de gas licuado de petróleo ya tiene su inversión y su infraestructura realizada de capital totalmente dominicano. Vuelvo y repito, de capital totalmente dominicano. O sea que, señor presidente, con todo el respeto que merece su alta investidura, nosotros le solicitamos... Y la relación con el precio, para que pase a la otra parte, la relación con el precio entre gas natural y gas licuado de petróleo. Sí, fíjate una cosa, el gas licuado de petróleo hoy en día tiene un precio alto en el mundo. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, la recuperación y la reactivación de la economía en Estados Unidos y en Asia principalmente,
han aumentado el consumo de propano exorbitantemente, principalmente para la petroquímica, por la deshidrogenización del propano para convertirlo en polipropileno, que es la materia prima de la fabricación del plástico. Lo que se han construido plantas en China y en los Estados Unidos, buscando un nicho nuevo de mercado para todo el gas licuado que existe, que ha aumentado el consumo dramáticamente. Acabamos de pasar por el invierno más frío de la década en el mundo entero, lo cual aumentó el consumo de propano, y ahora esa reactivación de la economía en los Estados Unidos ha tenido una de las cosechas de grano más grandes, yo diría que de la década, y para el secado de los granos se utiliza también el propano. Señor Cochón, sí. Esto quiere decir que el precio del propano ha subido últimamente. Fíjate, señor Cochón, en marzo, abril del año pasado, el galón de propano estaba entre 80 y pico y 90 pesos. Cuando el galón de propano anda pues entre los 80 y los 90 pesos, es el mismo precio que tiene el gas natural hoy día. Pero tú tienes que tomar en consideración que el gas licuado de petróleo es más eficiente para el uso vehicular que el gas natural. El señor gas Cochón, natural, señor Cochón, oye, en los países mayores del mundo se utiliza para la producción de energía eléctrica en las grandes turbinas. Señor Cochón, Asia, Europa utilizan para el gas vehicular y para el transporte colectivo vehicular el gas licuado de petróleo. Señor Cochón, dígame. Sí, tiene una pregunta atrás sobre garantizar que se esté proveyendo la cantidad, y también Esteban quiere hacerle una pregunta. Sí, voy a pasar a decirte, aquí tengo frente a mí, que si quieren la cámara enfocarla, la certificación del Instituto Dominicano de la Calidad, que es el INDOCAL, quien por ley es la institución obligada a verificar los pesos y medidas en la República Dominicana. Estas verificaciones del año 2020 y del año 2021 se las realiza INDOCAL por rutina, pero también por denuncia en compañía de Proconsumidor. Y te voy a decir las cifras para después mostrártelo. En el 2020, se verificaron 3.082 dispensadores de gas licuado de petróleo, de los cuales solamente fueron rechazados por estar fuera de rango 19. Conjuntamente con Proconsumidor, por denuncia, fueron verificados 23 metros dispensadores, de los cuales solamente 4 fueron rechazados. En el 2021 hasta abril se han verificado 1.407 dispensadores metros de gas licuado de petróleo, de los cuales solamente han sido rechazados 5. Conjuntamente con Proconsumidor se han verificado por denuncia 7 metros, de los cuales 0 han sido rechazados. Esto te quiere decir, Susana, que hoy día las envasadoras de gas licuado de petróleo están supliendo exactamente el producto que el cliente está comprando. Tú lo puedes ver entre la cantidad de metros verificados y la cantidad de metros rechazados, que el porcentaje es ínfimo. Señor Cochón, el gas que viene a la República Dominicana es una pregunta compuesta que le voy a hacer. Primero, ¿de dónde viene el gas que se importa hacia la República Dominicana? Y aparte de eso, la composición de la mezcla que hay en el gas licuado de petróleo, sobre la cual la gente a veces dice que hace que su rendimiento sea menor. No que el dispensador esté afectado, sino que la calidad del producto tal vez no ofrece el rendimiento que debe ofrecer, tal vez como ocurre en otras naciones donde pudiera tener mejor calidad. Aclárenos eso si puede. Vamos al principio de tu pregunta. El gas licuado de petróleo hoy en día se está importando del mayor productor de gas licuado del mundo y exportador, que son los Estados Unidos. El producto que se importa
y que se ha distribuido, escúchame, desde hace más de 7 años en el país, por lo cual Industria y Comercio recibe los informes de laboratorio semanalmente de la mezcla de productos. Esto anda en un 70 y pico de propano y un 20 y pico hasta 30 de butano. O sea, el producto que se está suministrando ha sido prácticamente estable, con unas variaciones porcentuales de la mezcla muy mínimas. La otra pregunta que tú hiciste dentro de esa es la siguiente. En la República Dominicana, por lo regular, todos los combustibles, la mayoría del pueblo lo compra por dinero, no por galones. ¿Qué sucede específicamente con el gas licuado de petróleo? El gas licuado de petróleo tiene en las amas de casa el programa del bono gas. Y en los choferes, el programa de los bonos choferes. ¿Qué sucede con esto? Eso originalmente se hizo, el bono gas de las amas de casa, basado en el costo de un cilindro de 5 galones. Hoy día, obviamente, a través de los años, eso ha subido, que el dinero el bono gas con que tú compras tu cilindrito de gas, solamente te da para 2 galones prácticamente, para la mitad del cilindro. Entonces, la ama de casa, que no tiene mucho conocimiento técnico de esto y que valora su compra por el dinero, no por el galonaje, te dicen, el cilindro nada más me duró la mitad del tiempo. Obviamente, si tú lo que compraste fue la mitad del gas. Y así sucede con los tanques de los vehículos, lo mismo. Porque fíjate lo que te dije, tradicionalmente la mayoría de los dominicanos compramos el combustible por la cantidad de dinero, no por el galonaje. Sí. Una pregunta, señor Cochón. Hubo una resolución, nosotros la conocimos, estaba guindada, estaba colgada en el portal del MIC, que aumentaba el precio los márgenes de comercialización. Sí. Eso fue en diciembre, creo que la 305, 306. Sin embargo, nosotros no sabemos si se ha aplicado esa nueva resolución, y sobre todo para el gas, creo que aumentaba 3 pesos, algo así, los márgenes de comercialización. ¿Ya entró en vigencia esa resolución? ¿Y a cómo entonces está el margen de comercialización actualmente? Exactamente, Susana, como tú dijiste, la resolución 305 y la 306, pues de diciembre del 2020, aumenta los márgenes de comercialización que no se habían revisado desde hace 6 años. Y hemos tenido los aumentos de salario mínimo 3 veces durante ese periodo. Pero esa resolución no se ha puesto en efecto. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Industria y Comercio ha considerado que el alza que han tenido los precios en la recuperación económica mundial de todos los combustibles, y en el caso del gas propano, que es al que me voy a referir, ha decidido no aumentarlo. Al contrario, hoy día estamos teniendo un subsidio que viene desde hace como 3 meses más o menos, donde el Ministerio de Industria y Comercio tiene congelado el precio del gas, y hoy en día debiera ser 3 pesos más caro, 2 pesos y pico más caro, pero ellos lo tienen fijo, congelado, por la razón de que no se quiere crear un aumento en la canasta básica y en el combustible. ¿Y cuál es la posición de ustedes, ya para terminar, cuál sería la posición de ustedes sobre, y si eso le afecta a mucho? Perdóname, pero vuelvo y te repito, la resolución no ha entrado en efecto. Fue emitida en diciembre. Pero por eso, ¿cuál es la posición de ustedes de que no entre en vigencia y si eso le afecta el hecho de que hayan congelado los precios, no permitan que se exprese el aumento? Bueno, fíjate algo, al no aumentar los precios, los márgenes de comercialización, exacto, que no se revisan desde hace 6 años,
Y tú sabes que han habido, aparte de la inflación y la devaluación del peso dominicano, han habido aumentos salariales en más de 3 ocasiones durante ese periodo, lo cual ha afectado la rentabilidad de nuestras empresas, que ya de hecho durante los últimos, diríamos, 5 años venimos haciendo inversiones extraordinarias, millonarias, en las adecuaciones de seguridad de nuestras envasadoras. Y tú sabes que las envasadoras de nosotros hoy día se han importado tanques nuevos, especiales, para ser soterrados con protección catódica contra el óxido, y se han remodelado las estaciones e instalado todos los equipos de seguridad de la más alta tecnología que existe en el mundo hoy día. Y eso ha sido una inversión multimillonaria. Gracias, señor Cochón. Después, pues, tal vez conversaremos en otra oportunidad sobre la seguridad de las estaciones de expendio. Gracias por su participación y por informarnos de que ustedes pues tienen la prueba de que Indocal ha estado revisando las denuncias, que la apreciación de que la gente entiende que se le otorgan menos combustible del que se paga. Así es, y conjuntamente con Proconsumidor, como te dije. Muchas gracias por tu invitación y buenas tardes. Gracias.